Buenas noches, mi nombre es Andrés Estién Riera y hoy vamos a hablar sobre las razones y las relaciones trigonométricas, las cuales son herramientas utilizadas para estudiar las relaciones entre los ángulos y los lados de un triángulo. Las principales razones trigonométricas son el seno, el coseno y la tangente, que se definen de la siguiente manera en un triángulo rectángulo. El seno. El seno de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como la longitud del cateto opuesto dividido por la longitud de la hipotenusa. Coseno. El coseno de un ángulo agudo es un triángulo rectángulo que se define como la longitud del cateto adyacente dividido por la longitud de la hipotenusa. La tangente. La tangente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como la longitud del cateto opuesto dividido por la longitud del cateto adyacente. Además de estas razones trigonométricas, hay otras relaciones importantes, como la cosecante. La cosecante de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como el inverso del seno, es decir, uno dividido por el seno del ángulo. La secante. La secante de un ángulo agudo es un triángulo rectángulo, se define como el inverso del coseno, es decir, uno dividido por el coseno del ángulo. La cotangente. La cotangente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como el inverso de la tangente, es decir, uno dividido por la tangente del ángulo. Estas razones y relaciones trigonométricas son útiles para resolver problemas relacionados con triángulos, como encontrar longitudes de lados desconocidos, calcular áreas, determinar ángulos y más. Entonces, acá vamos a hacer un breve ejemplo en el cual vamos a calcular el valor del coseno de 30 grados, en el cual nos dice la definición que el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, teniendo en cuenta eso, la definición nos dice que teniendo un triángulo rectángulo, tiene una elevación de 30 grados, en el cual el cateto adyacente decimos que son de 3 unidades. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, donde nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Entonces, acá como no conocemos la longitud del cateto opuesto, ¿qué vamos a hacer? Podemos utilizar la relación trigonométrica del triángulo equilátero, donde se determinará en un triángulo equilátero todos los ángulos miden 60 grados, por lo que el cateto opuesto al ángulo de 30 grados es igual a la mitad de la longitud de la hipotenusa. Por lo tanto, entonces la hipotenusa va a quedar dividida sobre 2 igual a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. En el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y lo que dice que es el cateto opuesto lo vamos a eh, suplantar por X. Después de esta acción, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado en ambos lados. ¿Para qué? Para eliminar la raíz cuadrada. Después pasamos a colocar x al cuadrado en ambos extremos de tal forma para eliminar y simplificar y así de tal forma lo que hacemos es resolver la ecuación. Que el resultado nos va a dar 3x al cuadrado igual a 9. Después de esto, lo que vamos a hacer es elevar en ambos sentidos, ponerlos a dividir en 3. ¿Para qué? Después de esto nos dé x al cuadrado igual a 3. Después que obtenemos este resultado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar la raíz cuadrada en ambos lados, de tal forma que eliminamos el cuadrado que tiene x y que nos va a quedar x es igual a la raíz cuadrada de 3.
¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer acá? Racionalizar el denominador, vamos a multiplicar por raíz de 3. Entonces, raíz de 3 sobre raíz de 3 es igual al coseno de 30 grados, igual a 3 por la raíz de 3 sobre raíz de 3 multiplicado por la raíz de 3. ¿Esto qué hace? Se elimina y ¿qué pasa? Va a quedar 3 sobre la raíz de 3 sobre 3 igual a la raíz de 3. En resumen, el valor del coseno nos va a dar raíz de 3. Buenas noches.